Kawakami Gensai, uno de los asesinos más temidos y respetados del turbulento periodo Bakumatsu en Japón. Durante más de 2 siglos, Japón permaneció prácticamente aislado del mundo exterior bajo el sistema conocido como Sakoku, país cerrado. Desde principios del siglo XVII hasta mediados del XIX, este régimen feudal mantuvo un estricto control sobre la sociedad japonesa, organizada en rígidos estamentos donde los samuráis ocupaban la élite guerrera. El shogunato Tokugawa había establecido un periodo de relativa paz interna, pero al precio de un estancamiento cultural y tecnológico frente a las potencias occidentales que avanzaban con la revolución industrial. A inicios del siglo XIX, Japón era todavía un país conservador, cerrado en sí mismo, con una economía principalmente agraria y un sistema político feudal. Todo cambió en 1853, cuando el comodoro estadounidense Matthew Perry llegó con sus barcos negros a la bahía de Edo, actual Tokio. Esta demostración de poderío naval forzó al debilitado shogunato a firmar el Tratado de Kanagawa en 1854, poniendo fin a más de 2 siglos de aislamiento. Esto desencadenó una crisis política sin precedentes. Los tratados desiguales impuestos por las potencias extranjeras fueron vistos como humillantes por muchos japoneses. Se formaron 2 facciones principales: los partidarios del shogunato, que buscaban adaptarse lentamente a la nueva realidad, y los leales al emperador, que defendían el lema Sonoyoi, reverenciar al emperador y expulsar a los bárbaros. El periodo comprendido entre 1853 y 1868 se conoce como Bakumatsu, final del Bakufu o shogunato. Fue una época de intensos conflictos internos, espionaje, asesinatos políticos y finalmente una guerra civil que culminaría con la caída del shogunato Tokugawa y la restauración del poder imperial. Durante estos años turbulentos, Japón vivió una rápida militarización, con el surgimiento de diferentes grupos armados. Entre ellos destacaron los Isshin Shishi, partidarios del emperador que utilizaban tácticas de guerrilla y asesinatos selectivos para desestabilizar al shogunato. Kawakami Gensai nació el 4 de diciembre de 1834 en Kumamoto, en la isla de Kyushu. Su nombre original era Komori Genjiro, pero lo cambió al ser adoptado por la familia Kawakami, destinándolo inicialmente a convertirse en monje. Desde joven, Gensai demostró una extraordinaria aptitud para las artes marciales, especialmente en el manejo de la espada. Estudió esgrima con Todoroki Buje y desarrolló un estilo propio caracterizado por su increíble velocidad, conocido como Shiranui Ryu. Un aspecto notable de Gensai, que más tarde sería incorporado en el personaje de Kenshin Himura, era su apariencia femenina. A pesar de su aspecto delicado, Gensai era un combatiente formidable, cuya velocidad con la espada le permitía ejecutar varios golpes mortales en diferentes direcciones en cuestión de segundos. Con el estallido del conflicto durante el Bakumatsu, Gensai se unió a los Isshin Shishi y se convirtió en uno de los 4 Hitokiri del Bakumatsu, un término dado a 4 samuráis de élite considerados los asesinos más letales de la época. La palabra Hitokiri significa literalmente cortador de hombres o asesino, un término que refleja perfectamente su función: eliminar a enemigos políticos y figuras clave del shogunato. Los otros 3 Hitokiri legendarios eran Kirino Toshiaki, Tanaka Shinbei y Okada Izo. El asesinato más famoso atribuido a Gensai fue el de Sakuma Shozan, un destacado intelectual y reformista del shogunato. La capacidad de Gensai para ejecutar asesinatos de alta visibilidad y escapar sin ser capturado le ganó una reputación temible entre amigos y enemigos. El estilo de combate de Gensai, el Shiranui Ryu, se caracterizaba por su velocidad sobrenatural. Mientras otros estilos de espada se centraban en la fuerza o en técnicas elaboradas, Gensai perfeccionó un sistema basado en la rapidez del desenvaine y el primer golpe. Esta técnica le permitía desenvainar la espada, atacar y volver a enfundarla en un solo movimiento, tan rápido que muchas veces sus oponentes no podían reaccionar. La destreza de Gensai con la espada no era su única cualidad. Se dice que poseía una aguda inteligencia y una fuerte convicción en sus ideales.
En 1868, tras años de conflicto, los partidarios del emperador finalmente derrotaron a las fuerzas del shogunato. Este evento histórico se conoce como la Restauración Meiji, que marca el inicio de la modernización acelerada de Japón. El emperador Meiji trasladó la capital de Kioto a Edo, Tokio, y comenzó un ambicioso programa de reformas. El lema adoptado fue Fukoku Kyohei, país rico, ejército fuerte, y Japón se embarcó en una rápida industrialización y occidentalización. Muchos de los revolucionarios que lucharon para derrocar al shogunato, incluidos los Hitokiri, se encontraron marginados en el nuevo orden. La clase samurái fue oficialmente abolida y sus privilegios, incluyendo el derecho a portar espadas, fueron eliminados. El país que habían ayudado a crear ya no tenía lugar para guerreros tradicionales. Tras la restauración Meiji, Gensai continuó manteniendo sus fervorosas opiniones políticas, especialmente su postura anti-extranjera, algo que chocaba con la nueva política de apertura del gobierno Meiji. A pesar de haber luchado por la restauración imperial, su radicalismo lo convirtió en una figura incómoda para las nuevas autoridades. En 1870 fue arrestado bajo sospecha de planear un levantamiento contra el gobierno Meiji. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, Gensai fue declarado culpable y condenado a muerte. El 13 de enero de 1871, Kawakami Gensai fue ejecutado por decapitación a los 36 años. Su muerte marcó simbólicamente el fin de una era. Los mismos ideales revolucionarios que había defendido con su espada acabaron siendo superados por la rápida transformación de Japón hacia un Estado moderno con ambiciones imperialistas. Aunque su vida fue breve, el impacto de Gensai en la historia japonesa fue significativo. La ironía de su destino no pasó desapercibida. Después de luchar por un cambio radical, fue ejecutado por el mismo régimen que había ayudado a instaurar. Esta contradicción refleja las complejas transformaciones políticas y sociales que experimentó Japón durante este periodo. Más de un siglo después de la muerte de Gensai, el mangaka Nobuhiro Watsuki se inspiró en su figura histórica para crear a Himura Kenshin, protagonista del manga Rurouni Kenshin. Watsuki tomó varios elementos de la vida real de Gensai para su personaje: su extraordinaria habilidad con la espada, su apariencia física delicada casi femenina, y su papel como asesino Hitokiri durante el Bakumatsu. Sin embargo, mientras que Gensai murió ejecutado por sus convicciones, Watsuki imaginó un camino de redención para Kenshin. El apodo de Kenshin en el manga, Hitokiri Batosai, tiene raíces históricas. Hitokiri era el término real usado para los asesinos políticos como Gensai durante el Bakumatsu. Batosai combina bato, desenvaine, con el sufijo sai, maestro o experto, reflejando la técnica de desenvaine rápido que caracterizaba tanto al histórico Gensai como a Kenshin. En la realidad histórica no hay evidencia de que Gensai fuera conocido específicamente como Batosai, pero el término refleja con precisión el estilo de combate por el que fue famoso. Tras la restauración Meiji, Japón experimentó una de las transformaciones más rápidas y profundas en la historia mundial. En apenas unas décadas pasó de ser un país feudal aislado a convertirse en una potencia industrial y militar. El gobierno Meiji envió delegaciones a Occidente para estudiar sus sistemas políticos, económicos y militares, adaptando selectivamente elementos que consideraba beneficiosos. Se construyeron ferrocarriles, fábricas y una marina moderna. Se estableció un sistema educativo público obligatorio y se adoptó un código legal basado en modelos occidentales. Esta transformación tuvo un costo social enorme. Los samuráis, como Gensai, fueron los grandes perdedores de este cambio. De ser la élite privilegiada, pasaron a convertirse en vestigios de un pasado que el país quería superar. A pesar de su brevedad, el periodo Bakumatsu y los primeros años de la era Meiji han ejercido una fascinación duradera en la cultura popular japonesa. Esta época de rápido cambio, violencia política y conflicto ideológico ha sido retratada en innumerables obras de ficción, desde novelas y películas hasta manga y anime.
Figuras históricas como Kawakami Gensai, el Shinsengumi y otros actores de este drama histórico han sido transformados en personajes de ficción, a menudo romantizados o alterados para adaptarse a las narrativas modernas. A través del personaje de Kenshin, inspirado en Gensai, el arquetipo del samurái ha sido reinterpretado para audiencias modernas. La imagen del guerrero que busca la paz y lucha contra sus demonios internos resuena con sensibilidades contemporáneas, a la vez que rinde homenaje a figuras históricas complejas. El concepto del bushido que guiaba a los samuráis históricos ha sido adaptado y reinterpretado innumerables veces, pero figuras como Gensai representan las contradicciones reales de estos ideales cuando se enfrentan a épocas de cambio radical. La historia de Kawakami Gensai y el periodo Bakumatsu ofrece valiosas reflexiones sobre periodos de transformación social y tecnológica. En una era de globalización y rápidos cambios tecnológicos, podemos encontrar paralelos con los desafíos que enfrentó Japón en el siglo XIX. El destino trágico de Gensai también ilustra cómo los revolucionarios, a menudo, son marginados por los nuevos sistemas que ayudan a crear. Su vida encarna las contradicciones de periodos revolucionarios. Luchó por derrocar un sistema que consideraba obsoleto, solo para ser eliminado por el nuevo orden cuando sus ideales ya no encajaban con la dirección que tomaba el país. La transformación de Gensai en Kenshin representa algo más que una adaptación creativa. Refleja el proceso continuo mediante el cual las sociedades reinterpretan su pasado, convirtiendo figuras históricas complejas en símbolos culturales que responden a las necesidades y sensibilidades contemporáneas. Al explorar la verdadera historia detrás de Kenshin Himura, no solo descubrimos los orígenes de un personaje querido por millares de personas, sino que también obtenemos una ventana a un periodo crucial de la historia japonesa que moldeó el destino de una nación y continúa resonando en su cultura hasta el día de hoy. Juntos, ofrecen una visión completa de cómo las sociedades procesan su pasado, conmemoran a sus figuras históricas y crean nuevos mitos para las generaciones futuras.